¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Lo prometido es deuda. Como les mencioné, estamos trasladando a Luca en este momento al hospital para que le revisen algunas cosillas que le salieron en el ojito. Entonces, por eso no pudimos estar en vivo con ustedes. Pero les damos a conocer el comentario, la información de lo que se ha venido generando en las últimas horas. Para los 10 minutos hablaremos de esto que dijo la presidenta, este discurso, ¿no? De justificar las invasiones y normalizarlas y demás por parte de comentócratas de la derecha, por parte de periodistas, de analistas de la derecha que están desatados en ese marco y que vale la pena profundizar también con lo que ha venido siendo el 15N, así como también otras situaciones alrededor de la figura de Ron Johnson y lo que pasa también en nuestro país. Pero ahorita, ¿qué está pasando en el mundo? ¿Qué está sucediendo en este instante, en estas circunstancias? Pues las cosas no se han tranquilizado, ni mucho menos. Incluso continúan con un nivel que pueden llevar a una escalada muy riesgosa. Y no se trata aquí de ser conspiranoico, ni se trata nada más de exagerar. Vea usted lo que ha sucedido. En las últimas horas se habla, ¿no?, de Estados Unidos que intercepta un buque ruso, en pocas palabras, con bandera rusa, por lo que se sabe. Ya hubo reacción por parte del gobierno de Moscú a este respecto. Dinamarca, como ya lo habíamos mencionado, se revela, se para firme y dice, si Estados Unidos toca Groenlandia, se acaba la OTAN. Ya respondió Donald Trump casi casi diciendo a la OTAN, pues ustedes dependen de mí. Entonces se aguantan a lo que yo digo. Y ese es el lenguaje, ese es lo que estamos viendo en realidad. No, Stephen Miller diciendo, pues vamos a tomar Groenlandia, ¿por qué? Porque somos la potencia militar y nos vamos a comportar como tal, punto. Ahí háganle como quieran. Es una situación que le voy a decir una cosa, Estados Unidos, tal nivel de violencia verbal, agresiva, la agresión en contra de Venezuela, la brutalidad en contra de Venezuela, este sometimiento al que quiere llevarlo para mostrarle al mundo lo que pasa con aquellos que se atreven a desafiarlo, el anuncio por parte de Trump de que le van a dar entre 30 millones y 50 millones de barriles en sus puertos, lo que algunos consideran que es más humo porque eso ya lo llevaba a cabo Chevron con el gobierno venezolano. Pero la declaración de Estados Unidos de que ellos van a controlar, ¿no? Van a controlar el negocio del petróleo en Estados Unidos, en Venezuela, me parece que es el ejemplo más claro y conciso de lo que es definitivamente una intervención a larga distancia, digámosle de esta forma, sin tomar el gobierno, sin tomar el control como tal de una administración, pero sí rodeándola, ¿no? Con grupos armados, con militares a punta de pistola y sometiéndola ante amenazas de nuevos bombardeos o de nuevas agresiones. Entonces, estamos en un escenario gangsteril, literalmente. Es un escenario en donde los mafiosos están operando, en donde personajes sin ética, sin moral, sin ningún tipo de humanismo, están llevando a cabo las acciones más impertinentes, más brutales. Y sí, estoy de acuerdo con ustedes que Estados Unidos siempre ha sido un criminal de guerra, siempre se ha comportado como una corporación armada, pero ahora lo hace sin ambajes, ahora lo hace sin ningún tipo de filtros, lo que incluso algunas voces han dicho, por lo menos se agradece que Estados Unidos finalmente se muestre como lo que es y se deje ya de tanta palabrería y parafernalia colonizante para que haya gente que legitime sus acciones. Hoy Estados Unidos, el gobierno de Trump, es uno de los gobiernos más repudiados de todo el mundo y se lo ha ganado con creces desde las agresiones, la persecución, la violencia en contra de los migrantes, el continuar fomentando el genocidio palestino, patrocinándolo, respaldándolo, ejecutándolo, y ahora con el caso de Venezuela, pues se le cae completamente esa careta que durante muchos años se construyó gracias precisamente a diferentes herramientas narrativas y donde dejaban claro que era el luchador por la libertad, que era el gran policía del mundo, el gran equilibrio que no permitía que hubiera injusticias y demás, cuando en realidad pues siempre ha sido el gran desestabilizador, el gran provocador, el gran destructor de este planeta y de las democracias que lo conforman.
Si eres aliado de Estados Unidos, pues no pasa absolutamente nada, pero si eres su enemigo, entonces vas a padecer absolutamente todo. Hoy por la mañana, la presidenta Claudia Sheinbaum volvió a mostrar una actitud muy digna en ese sentido al pedir un juicio justo hacia Nicolás Maduro, al volver a cuestionar las razones por las cuales fue detenido el presidente venezolano, al defender la postura de México de seguir entregando petróleo a Cuba, que tarde que temprano eso va a ser un tema. Acuérdese de mí, si Estados Unidos continúa con estas posturas, que por cierto ya son legitimadas por TV Azteca. TV Azteca en sus comentaristas, en sus espacios, pues dice quién le dio permiso a Sheinbaum de estar entregando nuestro petróleo a una dictadura. Es decir, ya comienza a querer meter ese gusanito informativo para que sectores de la población argumenten eso más adelante, sin entender todo el concepto humanitario y sobre todo el concepto soberano que esto representa. Pero eso es complicado que lo entienda la derecha y sus corifeos, primero porque los corifeos les pagan para decir eso, no es gente que piense en realidad lo que está diciendo, lo dicen porque si no lo dicen se quedan sin trabajo, así de sencillo, lo dicen porque se escribió en un prompter y por lo tanto hay la orden de que lo digan. Es así de claro y así de conciso. Tristemente hay algunos que salen del estudio y se la creen, ¿no? Y continúan diciéndolo y hablándolo entre sus huestes, entre sus amistades, en sus clubes, en sus restaurantes, sin profundizar realmente en toda la discusión, pros, contras, negros, claroscuros y todo el contexto histórico que esto conlleva. Pero Sheinbaum insistió y con justa razón, y yo creo que tiene toda la razón, de mantener el respaldo a Cuba en materia petrolera, de no hacer caso a las estupideces que han dicho, perdón que lo diga así, pero sí me molesta, que han dicho integrantes del Partido Republicano, integrantes de MAGA, del trumpismo, quienes le dicen a Sheinbaum, sigues tú si continúas con esa reacción soberana, si continúas cuestionando la que sigue eres tú, es decir, totalmente embravecidos, totalmente delirantes, se sienten ya, en alguna ocasión se acuerdan que lo platicábamos, ¿no? Cuando llegó Donald Trump al poder la primera vez, yo le decía que Estados Unidos siempre había sido racista toda la vida. Hay sectores muy racistas en Estados Unidos, es cierto, pero les decía, se han legitimado, porque había amigos y amigas que me decían, bueno, es que siempre ha sido racista, sí, claro, pero cuando tú tienes un presidente que ya no tiene filtro, que dice que en el Ku Klux Klan hay gente decente, en ese momento los racistas se empoderan. Bueno, pues ahora están completamente desbocados, amenazando a todo el mundo de intervención, como si pudieran también sostener diversas intervenciones, lo cual nos muestra ya el despropósito de este gobierno y de sus seguidores de Estados Unidos y el riesgo real que comienzan a considerarse en un momento dado de escalar este conflicto porque ya no están analizando ni pensando de una manera pragmática, ya lo están haciendo de una forma completamente vejatoria que tarde que temprano puede traer consecuencias, ya deje usted solamente al exterior de Estados Unidos, sino al interior de Estados Unidos y al interior del propio grupo que conforma y que encabeza Donald Trump mediáticamente, ¿no? ¿Por qué? Porque pueden poner en riesgo muchas inversiones, pueden poner en riesgo muchos intereses bélicos militares que no gusten ya a aquellos que en este momento los están respaldando o los están moviendo para utilizarlos de esta forma. Elvin Calcaño nos decía ayer algo muy cierto, este grupo surge desde la victoria de Barack Obama, se comienza a consolidar, comienza a crecer con esta idea de America First, de hacer grande América de nuevo, con esa excepcionalidad norteamericana que ha existido durante toda la vida y que se la han ido creyendo conforme avanza el tiempo, sin ponerse a observar pues los graves deterioros que existen en sus estructuras como país. Yo recuerdo mucho una serie de televisión que se llamaba, me parece que Newsroom, ¿no? Maravillosa en donde hablaba un periodista es invitado a una conferencia con estudiantes y de repente un estudiante le decía, oiga, ¿qué se siente ser el mejor país del mundo? No dígame por qué somos el mejor país del mundo. Y él no quiere contestar. Y los demás panelistas dicen, no, pues por esto. Y uno dice freedom, ¿no? Libertad. Otro dice security, seguridad. Otro dice economy, ¿no? Economía. Y cuando le preguntan a este periodista, él que es Jeff Bridges, si no mal recuerdo, él lo que dice es paso, ¿no? Hasta que lo obligan literalmente. Y él dice, a ver, ¿quieres que te responda? No somos el mejor país del mundo, estamos lejos de serlo. ¿En qué lo somos? Y le empieza a desnudar el nivel educativo de Estados Unidos, el nivel tecnológico de Estados Unidos, el nivel de seguridad de Estados Unidos, el nivel de libertad de expresión en Estados Unidos. Y te das cuenta que Estados Unidos
nunca ha sido lo que es. Es un país gandalla, es un país grandote, nada más. No es un país que alguna vez haya sido grande. Eso lo hemos repetido ya infinidad de ocasiones. Y ahora lo está confirmando, porque lo único que tiene es una pistola que está poniendo en la 100 a medio mundo, porque además esa es la forma de operar de todo este grupo que está detrás de Donald Trump y del propio Donald Trump. Es el estilo mafioso del sector inmobiliario, le decía ayer, ese sector inmobiliario que así opera. Llega, despoja, expulsa, agrede, compra, amenaza, paga golpeadores, paga balaceras, paga saqueadores para que la gente deje sus territorios. Bueno, así es Donald Trump, un presidente criminal, y por eso hoy por hoy en Estados Unidos lo podemos decir. Estados Unidos es gobernado por una corporación armada criminal. Ajá. La gente que la gobierna es gente criminal en muchos aspectos, ya sea en el aspecto financiero, como en el aspecto político, como en el aspecto jurídico, en fin, esa es la realidad en torno a estos personajes. Y esto lo estamos viendo actualmente. La postura de Trump, por ejemplo, ¿no? Hoy le decía, ¿no? El caso concreto de Dinamarca. Dinamarca que recuerda que tiene dignidad y abiertamente lo dice. La OTAN se acaba, ¿eh? Se acaba si Estados Unidos toma Groenlandia. La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, declaró que la toma de control de Groenlandia por parte de Estados Unidos equivaldría al fin de la alianza militar de la OTAN luego de que Trump y Stephen Miller y otros más han insistido en esto. El operativo nocturno de lo que pasó en Caracas, pues ha alertado definitivamente al mundo y ha generado muchísimas preocupaciones en Dinamarca y en Groenlandia. Incluso Fredriksen y su homólogo groenlandés Jens Fredrik Nielsen criticaron los comentarios de Trump y advirtieron de consecuencias catastróficas. No, numerosos gobernantes, bueno, también han aparecido a mostrar su solidaridad con ellos. Francia habla de sanciones si Estados Unidos lo lleva a cabo. Ya vimos ayer lo que piensa Estados, lo que piensa Trump de Francia, ¿no? O sea, en realidad, ¿no? Ya lo vimos. Trump es un personaje que se burló literalmente de Macron. Fredriksen señaló también que a Trump se le debe tomar en serio. Y esto es cierto, lo que decía ayer mi querido Mario Campa, o hoy, no recuerdo, pero en su cuenta de Twitter muy recomendable de Mario, decía algo muy cierto. Trump ladra y muerde. Y esto es algo que lo hemos dicho desde hace años cuando había gente que nos decía aquí, no, es que Trump nada más es puro bluff, Jesús, se lo dijimos, no, no, no. Trump cumple lo que hace, esa es la realidad, de una forma u otra. ¿Por qué? Porque no es solamente Trump, hay muchos intereses alrededor de esa corporación armada que preside, digámoslo así, el Consejo de Administración y que Trump es su director general y que él toma determinaciones con base en lo que esa corporación decide y le agrega él, por supuesto, feliz de la vida, no es ningún, ¿cómo se llama? Ningún santo. Ahora, aquí hay un punto que es determinante en todo esto. Las reacciones de Trump te hablan, por eso les decía un momento, te hablan de verdad de ya una postura que el mundo tiene que tomar ya con reservas y con reacciones serias, fuertes y contundentes. ¿Por qué? Porque escuche cómo reacciona el tipo con la OTAN según el tuit que lanzó, bueno, el posteo que lanzó en su red social. Sin mi intervención, Rusia tendría ahora mismo toda Ucrania, es lo que dice Trump. La realidad es que no es así. O sea, la realidad es que el conflicto estaba totalmente empantanado, estaba totalmente detenido porque Estados Unidos no encontraba una salida con Biden y con Blinken, no querían dar el último paso, Rusia decía, hazlo y atrévete a hacer lo que te va a pasar. Ahí estaba el mundo. Es decir, realmente Trump ha lanzado una gran mentira en Europa que se la han comprado los gobernantes europeos, que la han promovido los gobernantes europeos, de que Rusia es un peligro para ese continente, cuando realmente ellos provocaron a Rusia, cuando realmente el conflicto en Ucrania se origina desde hace muchos años y fue una provocación constante de la OTAN. ¿Qué más dijo Trump en este posteo? Nuevamente con este tema del premio Nobel, ¿no? Que demuestra los niveles de egolatría de este personaje tan peligroso. Dice Noruega es miembro de la OTAN y decidió no concederme el Premio Nobel de la Paz. Imagínese usted a un presidente reaccionando por eso. O sea, imagínese usted el nivel de berrinche, de capricho y de incapacidad, ¿no? De madurez. Y dudo que la OTAN estuviera ahí para nosotros si realmente la necesitáramos. Es decir, está rompiendo con sus aliados y el tema es que sus aliados no pueden romper con él porque dependen en gas, en petróleo, en comercio. Es decir, Europa le vendió el alma al diablo y ahora el diablo los arrastra de la peor manera posible. Es cierto que ya, por ejemplo, España se ha mostrado mucho más digna que el resto de sus vecinos y demás, ¿no?
Eso es un hecho real, ¿no? En todos los sentidos. Ahora, lo que han denunciado diversos analistas, pues es lo que hemos dicho, ¿no? También este ataque a Venezuela, el secuestro de Nicolás Maduro, pues son parte de una estrategia de la administración Trump en el continente americano. Y Groenlandia es parte también del mismo, es su objetivo. Groenlandia y Cuba son los siguientes, o Groenlandia y Colombia, ¿no? En un momento dado. La Casa Blanca no ha quitado el dedo del renglón en torno a Groenlandia, ¿no? Y ellos la quieren, punto, la quieren. Incluso Trump dice, ya comenzamos charlas, negociaciones, cuando en Dinamarca ese no han hablado nadie con nosotros, ¿no? Entonces nos topamos realmente con que ellos insisten, yo lo necesito, punto y aparte, ¿no? Vivimos en un mundo donde se puede hablar todo lo que se quiera sobre sus utilizas internacionales y todo lo demás, pero vivimos en un mundo, en el mundo real, que se rige por la fuerza, que se rige por el poder. ¿Qué le parece? Esto fue lo que dijo Stephen Miller, un supremacista blanco hablando de que el mundo se rige por el poder y por la fuerza. ¿A qué le recuerda? Un supremacista racista, un supremacista diciendo esto. Pues ya lo vimos, ¿no? Ya lo vimos. Habrá ahí algunos ridículos que lo traten de minimizar, pero la realidad es que ya lo vimos. O sea, es un supremacista hablando de la fuerza y del poder. Eso ya lo vimos. Miller es un personaje que está también ya totalmente fuera de filtro y y abiertamente ha dicho, por favor, Estados Unidos es la potencia de la OTAN. Punto. La OTAN sin Estados Unidos, no. Para que Estados Unidos asegure la región ártica, protege y defienda los intereses de la OTAN, obviamente Groenlandia tiene que ser parte de Estados Unidos. O sea, casi casi les está diciendo, si ustedes quieren que los defendamos, nos tienen que dar Groenlandia. Entiéndanlo, acéptenlo, en pocas palabras. Es nuestro hemisferio. Eso es lo que están haciendo por parte de los Estados Unidos. Y el ejemplo de cómo han escalado este conflicto es que ya lanzó, sí, efectivamente, se confirma, ¿no? La información que se vino manejando y se confirma plenamente, ¿no? Que Estados Unidos, pues había tomado literalmente por la fuerza, ¿no? Un buque petrolero de bandera rusa vinculado al comercio de crudo de Venezuela, ¿no? Así de sencillo. La operación fue realizada por la Guardia Costera estadounidense con respaldo del ejército y bajo una orden judicial federal, según informó el mando europeo de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Peter Hesed aseguró que la acción forma parte del bloqueo impuesto por Estados Unidos al petróleo venezolano y que ellos van a decidir con quién comercia y con quién no comercia Venezuela. Es decir, si esto último lo cumplen, pues estamos hablando de que se violentó completamente la soberanía de un país. La reacción de Rusia, ¿cuál ha sido? Rusia, a través de su Ministerio de Exteriores, ¿qué fue lo que dijo? Exigió a la parte estadounidense que garantice un trato humano a la tripulación. Teniendo en cuenta la información recibida sobre la presencia de ciudadanos rusos entre la tripulación, exigimos que la parte estadounidense les garantice un trato humano y digno, respete estrictamente sus derechos e intereses y no obstaculice su rápido regreso a su patria. Fue lo que dijo la canciller rusa. La cartera añadió que estaba siguiendo de cerca los informes sobre esta situación. La empresa rusa Bures Martin denunció el intento de Estados Unidos de interceptar el tanque ruso Marinera en Atlántico Norte en medio de una tormenta. Eso fue lo que dijeron. Posteriormente se confirmó el abordaje por parte del poder norteamericano en contra precisamente de este buque ruso. Es parte de todo lo que ha venido sucediendo y caray, ¿no? Pues no nos espera una época fácil. España, por cierto, ya anunció que los recursos naturales de Venezuela son del pueblo venezolano, que no está de acuerdo. Yo insisto en que Estados Unidos está jalando demasiado la liga, está jalando demasiado, demasiado la liga. En realidad, nos han llevado ya a una época, híjole, yo me atrevería a decirles, ¿se acuerda del famoso bloqueo a Cuba entre Estados Unidos con Kennedy? Pues me está recordando esto, ¿no? Esa es la verdad. Esa es la realidad. Ahora, yo le voy a poner otro ejemplo antes de comentarle un punto que es básico. ¿Usted vio la película War the Dog? Cuarto de guerra o cuarto de este. Bueno, no, yo la conocí. Es una película, a ver, sí creo que sí se llama War the Dog, creo. Ahorita le confirmo. Es una película que protagoniza Dustin Hoffman y Robert De Niro.
y hay un escándalo brutal del presidente de los Estados Unidos. Y entonces contratan a Robert De Niro, que era un exagente de la CIA o es un agente de la CIA, para que arme un verdadero escándalo que distraiga al pueblo norteamericano y al mundo. Y entonces Robert De Niro contrata a Dustin Hoffman para que lleve a cabo una película y sobre todo no una película, lleve a cabo una guerra falsa, pero una guerra que permita que el mundo se distraiga de un gran escándalo que involucraría al presidente norteamericano. Y entonces Dustin Hoffman comienza a armar la película y arma una guerra en contra de Albania. Ajá. Y contrata actrices que corren con un gatito y se van complicando, de repente contratan, arman una canción, ¿no? A favor de un soldado que había quedado atrapado en la guerra y incluso un soldado de nombre Shu y empiezan a colgar los zapatos por todos lados y el pueblo norteamericano se cree la guerra. Bueno, el soldado, que era un gran interpretado maravillosamente por Woody Harrelson, pues era una persona que estaba mal de sus facultades, intenta violar a una hija de una persona que finalmente lo mata, entonces ya no pueden regresar al soldado Shu, ¿no? Porque está muerto, entonces ya no lo pudieron rescatar, entonces lo que hacen es toda una ceremonia para enterrarlo y hacen una ceremonia, filman una ceremonia, en fin, crean una guerra ficticia para evitar que se sepa el escándalo. Es un peliculón, a mí me encanta esa película. Le reitero con Dustin Hoffman y Robert De Niro. Y lo estamos viendo. ¿Por qué le voy a decir esto? Porque el día que Trump bombardea Venezuela, pues si no mal recuerdo, es cuando se acabó el plazo impuesto por la ley para publicar toda la información de la trama Einstein. Toda. Que insisto, la trama Einstein no es solamente Trump. Hay que irnos más allá. Y ya voy concluyendo. Es irnos más allá. Ajá. Es jueces, políticos, religiosos, empresarios, artistas, príncipes, deportistas. Es toda una sociedad norteamericana pederasta. Pederasta que abusó de niños y de niñas. Es todo el sistema de Estados Unidos involucrado. El sistema de justicia, el sistema económico, el sistema militar. Están metidos todos en eso. Entonces, por supuesto que iban a hacer un escándalo en muchos aspectos para que esto se desviara la atención. ¿Es la única forma? No. También están interesados en el petróleo de Venezuela y quedarse en el petróleo de Venezuela y sacar a los chinos y rusos. También. O sea, es cierto, también lo están. Pero no descuidemos el otro lado de la moneda. Porque se conjuga todo esto. Ajá. Por supuesto que el ataque a Venezuela no es ficticio como en la película, en la guerra contra Albania. Por supuesto que no. Pero también cumple con dos jugadas. Saco a Rusia de China del petróleo venezolano y a la vez desvió la atención de un caso que me puede tumbar. Y no por el temor en sí a un juicio político y demás, sino porque el sistema al verse tan agredido podría decidir tumbar al propio Trump. Entonces, son dos aspectos que van de la mano y que más vale que no los dejamos en lado. Hay un excelente comentario del doctor Carlos Facio, el maestro Carlos Facio en Rebelión, y él recuerda lo que dijo el politólogo ruso Alexander Dugin, que dice que el derecho internacional es un tratado entre las grandes potencias capaces de defender su soberanía en la práctica. Son ellas las que determinan las reglas para sí mismas y para todos los demás, lo que está permitido y lo que está prohibido. En la Estrategia de Seguridad Nacional 2025 de Estados Unidos, el colorario Trump a la doctrina Monroe lo exhibe totalmente sin ambajes, es lo que dice el maestro Carlos Facio. Y recuerda precisamente, ¿no?, que el continente americano es presentado como un espacio de jurisdicción estratégica ampliada, una zona de control expansivo cuya estabilidad, orientación política y arquitectura normativa deben de estar alineadas con intereses de Estados Unidos, que no es un estado más dentro del sistema, sino que es un supraestado investido con la facultad de ordenar, supervisar y corregir mediante la fuerza bruta el comportamiento del resto de las unidades políticas regionales. Por lo tanto, dice el maestro Facio, la soberanía deviene asimétrica y condicionada. Estados Unidos se adjudica para sí la condición del único sujeto soberano pleno, mientras que las demás naciones son tratadas como soberanías subordinadas y dependientes. Pulgares arriba, déjenme su comentario, su punto de vista y como siempre un gusto, como siempre un placer.